Ok, justo este siguiente punto lo había tocado un poquillo antes, y es no pensar en local. Muy buenas, DevCrash, ¿cómo estás? Llegué tarde, no pasa nada, un mago nunca llega tarde, ni tampoco llega temprano, llega justamente al instante que tiene que llegar. Ya de resultado, sí, más o menos. Vale, cosa importante, no pensar en local, ¿vale? ¿A qué me refiero con no pensar en local? ¿Saben el típico meme este de que mi máquina funciona, sí, pero es que no le vamos a dar tu máquina al cliente? Bueno, va por ahí. La idea es estandarizar lo más que se pueda la parte de procesos, entornos y cubrir casos de uso con muchos usuarios. ¿A qué me refiero con esto? La parte de estandarización de procesos y entornos, a que siempre tenemos que ir desarrollando en función de que sí, estamos desarrollando un entorno local, pero eso también tiene que funcionar por un entorno de producción. Si hay distintas variables de entorno, si hay un proceso de integración con qué ramas del repositorio, por ejemplo, se va a integrar todo, o qué rama, o qué commit, o qué tipo de commit va a disparar esa integración, ¿vale? Ese build, ese despliegue, ¿vale? ¿En qué tipo de servidores o plataformas estamos trabajando? ¿Y esto por qué? Porque dependiendo de la plataforma en la que estemos trabajando, podemos utilizar una u otra cosa, por ejemplo, para las variables de entorno. Quizá no nos sea suficiente exportar variables de entorno del sistema, sino que quizá queramos utilizar algún store, alguna función de secrets, ¿vale? Por ejemplo, de AWS, de Google Cloud Platform, del mismo GitHub, ¿vale? GitHub tiene secrets para guardar ahí variables de entorno, variables que configuren tu aplicación, ¿sí? Para que sean menos vulnerables a, pues, leak de data, ¿vale? Entonces, todo esto lo tenemos que tener en cuenta para definir dónde vamos a desplegar y cómo vamos a desarrollar todo esto y cómo vamos a proteger este tipo de datos. Y además, pruebas de carga. ¿Sí? Súper importante. No podemos desarrollar también pensando en un solo usuario. Porque claro, en local todo va rápido, ¿no? En local las consultas a la base de datos son una maravilla y toda la web va como un rayo. Cuando desplegamos y comenzamos a tener 10, 20, 100, 1000 usuarios, la cosa se puede poner chunga, ¿sí? Y esto, de hecho, a mí me pasó una vez en un proyecto, se los cuento rápido, donde yo había construido absolutamente todo, la parte del back, la parte del front, estaba todo con AWS, estaba todo automatizado, o sea, todo estaba muy bonito. Pero había un grave retraso en las consultas a la base de datos. ¿Por qué? Porque sí, nosotros probábamos con, por ejemplo, 300, 500, 1000 registros, ¿vale? Y todo iba bien, todo iba genial. ¿Qué sucede? Cuando nos tocó desplegar a producción, hicimos una migración de casi 1.000.000 de registros. Y ahí la cosa se puso fea, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque habían índices en la base de datos, estaba bien estructurada y todo lo demás, pues obviamente las queries tardaban. Y aunque había paginación y todo lo demás, las queries tardaban, ¿vale? Entonces ahí tuvo que hacerse un análisis luego de performance, se cambiaron algunas cosillas en la base de datos, comencé a implementar ahí vistas en la base de datos, ¿vale? Si quieren hablamos otro día de qué son las vistas. Básicamente las pueden ver como tablas con consultas precargadas, ¿vale? Que tú puedes consultar allí, es como una especie de caché para la base de datos. Tú puedes consultar ahí, te traes eso y pues es mucho más rápido, es mucho más eficiente de hacer la query allí, ¿vale? Eso sí, para consultas muy específicas. Procesos almacenados y para de contar, ¿vale? Al final se pudo mitigar, pero es eso, o sea, si comienzan a pensarlo desde un principio, obviamente, todo lo que es el diseño de la base de datos, el performance de la app y todo lo que hagan en función del desarrollo va a quedar mucho mejor, va a ser mucho más ágil, mucho más performante y pues el resultado final no va a tener que tener tantos bug fixes y no vamos a tener que estar ahí, ¿cómo se llama? Jugando no al mantenimiento ni siquiera, sino a arreglar problemas de este tipo, en este caso el rendimiento y otro tipo de cosas por el estilo, por el hecho de no haber pensado en que la plataforma puede ser utilizada por más usuarios. Y esto nos pasó, no solamente me pasó aquí, sino que me pasó en un proyecto mucho más pequeño todavía. Les cuento. Y eso tiene que ver con el punto anterior de pensar en tipos de servidores antes, antes del desarrollo, obviamente para guiar también al cliente, porque el cliente, recuerden que hay muchos clientes que no saben cómo es el mercado de software, no saben qué es lo que implica a nivel de productos o servicios, ¿sí? Entonces es su trabajo guiarlos. Una vez nos pasó que estábamos haciendo una página web para unos dueños de una página de Facebook, ¿sí? La página de Facebook tenía un número grosero de personas, de likes. O sea, tenía millones de personas para la época, era muchísimo, era muchísimo. Y había llegado el punto tal de monetización que estas personas querían hacer dos cosas. Un blog con AdSense, ¿sí? Para monetizar también por esa parte. Y dos, querían hacer un sistema de subastas
para espacios publicitarios. O sea, imagínense la cantidad de dinero y de gente que estaban moviendo que iban a subastar los espacios, ¿no? O sea, no se podían decidir por todos los clientes, no los podían atender a todos, así que los subastaban. El mejor postor se le daba el espacio publicitario, ¿sí? Cuando desplegamos el blog, que fue lo primero que hicimos, el blog no duró ni 5 minutos después de publicar que había nuevo blog de la página. O sea, lo publicaron en Facebook y el blog se tumbó, ¿sí? ¿Qué pasa? Obviamente, mitigarlo fue relativamente fácil porque lo que hicimos fue escalar a otro servidor. En este caso creo que lo estábamos usando como proveedor GoDaddy. Y lo que hicimos fue escalarlo a lo máximo que tenía en ese entonces. Y fue bien a partir de allí. Pero ¿qué sucede? Que no comparamos desde un inicio, porque ahí estamos trabajando dos, un colega y yo, como desarrolladores, no tomamos en cuenta lo que es la cantidad, el volumen de gente que iba a llegar a la página el primer día. Sí, o sea, nunca lo pensamos, nunca lo imaginamos y era lógico. O sea, si tú manejas 1 millón de personas con que se metan 100.000 al mismo tiempo, eso va a colapsar, ¿vale? Tienes que tener un servidor decente, o sea, con ciertas prestaciones. Entonces, este tipo de cosas, ojo, lo dicho, no desarrollen para local. Traten de pensar este tipo de cosas dependiendo también del cliente, ¿no? O sea, si es una aplicación interna para una empresa, esto no va a ocurrir. Si es algo ya para un cliente que tiene un público considerable, o sea, si le hacen una web a Netflix, por ejemplo, o a, yo qué sé, cosas por el estilo, que manejan muchísimo público, ahí sí es más probable que necesiten una infraestructura mucho más pensada. Una cosa súper importante, y esto yo afortunadamente lo he aplicado siempre, pero también tiene que ver con cómo soy yo como persona, ¿no? Pero esto es, ojo, súper importante. Y tiene que ver con el trato no solamente de clientes, sino también con el trato que ustedes tengan con su equipo de trabajo o con su empresa, con la gente de su empresa, ¿sí? Y es mantener la calma, ¿sí? No sean los primeros en explotar. De hecho, no exploten o evítenlo a toda costa. Les comento de qué va esto. Como desarrolladores, ustedes ya saben que uno de los principales focos en los que tenemos que tener aquí mitigar, o que tenemos que mitigar aquí, es la frustración. O sea, tenemos que aprender a manejar la frustración, ¿sí? Y esto desde distintos puntos de vista. No solamente me refiero a la frustración de cuando tenemos un bug y no lo podemos resolver, sino también la frustración de cuando nos exigen más de lo que realmente está pactado, por ejemplo. La frustración de cómo negociar eso o renegociar o convencer, como sea que lo quieran poner, al cliente, al product owner, a negocio, a quien sea, que eso no puede ir porque no hay tiempo, no hay presupuesto, no está pactado, tal. ¿Bien? Pero además, también está el tema del ego. Ojo con el ego, ¿sí? ¿Por qué? Porque he visto casos en los que, por ejemplo, se integra una persona a un equipo y como la persona tiene un ego más o menos elevado, ¿vale? Dice de una vez el primer día, no, mira, esto no me gusta cómo está montado, esto hay que cambiarlo. Sí, no sean esa persona, básicamente. Número 1. Parte de nuestro trabajo también es adaptarnos. No siempre van a llegar a una empresa y van a empezar un proyecto desde cero, ¿sí? De hecho, me atrevería a decir que quizá la mayoría de las veces, por lo menos un 60-40 o 55-45, ¿vale? Van a llegar y ya va a haber un equipo. Se va a integrar un equipo que quizá la mitad del equipo se conozca ya, la otra mitad no. O quizá ninguno se conozca, ¿vale? Ya hayan empezado el desarrollo, ya hayan definido estándares, ya hayan definido framework y stack de tecnologías y ya tengan algo empezado porque ya han evaluado negocio y todo lo demás, ¿sí? Y a ustedes les toca ahí adaptarse, pasar por un onboarding, ¿bien? Y comenzar a entregar valor en base a lo que ya está definido, ¿vale? Entonces, ojo con esta parte, porque lo que no podemos hacer es llegar de lleno a decir, no, mira, esto es una basura, pues vamos a cambiar esto, ¿sí? Porque va a pasar una de dos cosas. O el equipo va a trabajar muy, muy mal contigo, o sea, te va a excluir de lleno, o pues te van a reportar a alguien y pues hasta ahí llegó tu relación laboral, ¿sí? O sea, alguien la va a pasar mal. O el equipo completo, o por lo menos tú. Entonces, parte de nuestro trabajo es adaptarnos. Y para ello tenemos que mantener la calma, tenemos que aprender a gestionar la frustración y tenemos que aprender también a ser comprensivos y a entender las decisiones que se toman dentro de un equipo de desarrollo, ¿vale? Pero no solamente eso, sino que además también hay escenarios donde tenemos que guardar la calma para poder analizar bien y con cabeza fría dónde vamos a trabajar y dónde no. Anécdota, salseo.
Una vez a mí me llamaron de una entrevista, yo estaba, por cierto, para los que están llegando al canal, yo soy de Venezuela, vivo en España, ¿sí? Y una vez estaban contactándome, eso sí, siempre he trabajado por mi cuenta, siempre he trabajado en remoto, dicho sea de paso, a excepción de 6 meses que sí estuve trabajando en una empresa. Me contactaron por un proyecto puntual para móvil y justamente estaba trabajando yo en esta empresa. Y me llamaron para una entrevista de una empresa de Argentina, ¿sí? Para trabajar en remoto y tal y qué sé yo. Pasé por los primeros filtros, todo bien, y resulta que me entero por el recruiter que estaban buscando más personas. Y justamente yo trabajaba con un colega que también estaba contratado por un proyecto específico. Y le pregunté, mira, no pasa nada si te recomiendo una persona que está trabajando conmigo y así estamos los dos aquí y pues podemos trabajar en el mismo proyecto y hay más sincronización. Al recruiter le pareció una maravilla, le pareció perfecto, me dijo, sí, 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 dame su número, no sé qué, también lo entrevistaron, también pasó el primer filtro y todo bien. Luego, el último paso de toda la cuestión, porque también nos hicieron una entrevista técnica y para de contar, el último paso era una entrevista directa con el CEO, el dueño, el presidente, como ustedes lo quieran llamar, de la empresa, ¿sí? Que aparentemente por la voz, porque no lo vi por videollamada, era un señor de edad, bien, o por lo menos tenía la voz muy ronca. Y obviamente me iba a llamar en mi horario laboral, cosa que yo le reporto al recruiter, ¿no? Le digo, mira, yo estoy trabajando ahora mismo en una oficina, tengo que salirme de la oficina por lo que vas a escuchar ruido de fondo, no pasa nada, si no lo podemos hacer por otro horario. El recruiter me dijo, mira, no pasa nada, tranquilo, como puedas, ¿vale? Y hacemos la entrevista con los dos de una vez y ya está. Ok, guay. Me llaman, atiendo, me atiende el recruiter, ¿todo bien? ¿Todo listo? Sí, 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 estamos los dos aquí, pues todo listo. Vale. Y cuando comenzamos a hablar, no con esta persona, con el presidente, el dueño, quien sea, resulta que el tío se ha puesto directamente a la ofensiva, ya ni siquiera a la defensiva, o sea, a la ofensiva. Empezó a quejarse del ruido de fondo, me dijo que me faltaba seriedad por haberlo llamado a esas condiciones, que cómo se me ocurría. Aparte me reclamó el hecho de haber propuesto trabajar con un compañero, que a él no le interesaba eso, que él lo que quería era personas que no se conocieran y que no estuviesen en la misma área geográfica. O sea, que no le interesaba tener dos desarrolladores en un mismo sitio. Bueno, se puso, pero feo. O sea, de repente, de hecho, se puso a gritar. A las que yo me quedo callado, digo, bueno, pero ya va. O sea, todo esto está hablado. Todo esto está pactado con el recruiter, que yo no había tenido comunicación con usted en ningún momento, ¿vale? A mí en ningún momento se me comunicó en ninguna de estas situaciones. Todo estaba pactado con el recruiter. Y hasta donde yo sé, todo esto, todos ustedes eran conscientes de la situación que estábamos planteando aquí, pues si no, no hubiésemos llegado a esta entrevista, ¿sí? Dicho esto, yo retiro mi candidatura y me voy y tranqué. Ya está. Se acabó. Entonces, esto cuesta. O sea, se los digo porque cuesta. El hecho de controlarse a uno mismo, ¿no? Cuando estás en esta situación de que alguien te está gritando sin razón, ojo, una cosa es que tenga la razón, pero otra cosa es que no lo tenga en absoluto y te empieza a gritar de todos modos. Pero, eso dice más de ti que de la otra persona, ¿sí? Si mantienes la calma en ese tipo de situaciones, la cosa va a jugar a tu favor. De hecho, pruebas de esto, a las 2 semanas me vuelve a llamar el recruiter. No, que Pedro, que mira, que este señor se manda a disculparse, que no sé qué, que tal, que es que estaba teniendo un mal día. Ah, bueno, porque aparte el señor, ahora que recuerdo, me había dicho textualmente, he perdido 20 minutos de mi vida. Vale. Pues vamos, yo también, de hecho yo estoy en horario laboral, ¿no? Pero, ajá. El tema es que luego el recruiter me llama, me dice pues que me ofreció disculpas de parte de este señor y tal, qué sé yo, que estaban emocionados por trabajar conmigo. Ahí yo le respondo al recruiter que se había portado muy bien, o sea, yo no tengo nada en contra ni del recruiter ni del señor, porque el señor pues sí, puede ser que, no sé, tuviese un mal día, yo qué sé. El detalle está en que yo le dije al recruiter, mira, vamos a ser aquí objetivos y lógicos. Si ese señor se pone de esa manera, en una entrevista, o sea, sin que yo trabaje para él, cuando yo le diga y le reporte, porque va a pasar en algún momento, que hay algún retraso en una aplicación por X o por Y circunstancia, no, tío. O sea, no. Porque sí, yo puedo estar muy calmado, yo puedo ser muy paciente, pero la paciencia tiene un límite, ¿sí? Entonces yo no voy a entrar en un sendero que me lleve justamente a un conflicto directo. O sea, porque no es lógico, o sea, no es normal. Vamos. Entonces, ojo con la actitud que toman frente a nuevos retos, ¿sí? Siempre con buena vibra, siempre calmados, ¿vale? Siempre piensen en frío, sobre todo si no tienen la cosa clara.
vayan a otro lado, caminen, despejen, tal, y después responden. ¿Bien? Pero no sean el que explote. Mucho menos, si se está integrando a un equipo nuevo de desarrollo o si están trabajando con un cliente como freelancers, ¿vale? Pues la cosa se puede poner chunga. Luego, hablando de trabajar en equipo, una cosa que también he aprendido y que también me ha servido de mucho, y sobre todo se la inculco y trato de promoverla en mi trabajo, yo actualmente, para los que están ahora mismo que entraron con la raíz de Midu, yo estoy ahora mismo como Technical Leader de Frontend de un equipo de desarrollo, ¿vale? Con un cliente. El cliente es una empresa, no puedo decir la empresa, obviamente, ni el rubro, pero ese es mi puesto, ¿sí? Estoy como consultor externo. Y a la vez hago pues de Scrum Master, que ya comenté antes, ya lo van a tener en el vídeo de YouTube, pues lo que yo hago como Scrum Master y lo que yo considero que debería ser un Scrum Master en este caso. Pero el tema es que una cosa que yo trato de trasladar siempre a los equipos, sea que los lidere o sea que no, o sea que trabaje ya yo dentro del equipo y ya está, es lo siguiente: los fallos, así como los éxitos, son de todo el equipo. ¿Bien? No sirve de nada, a menos que la cosa sea muy, muy grave, ¿sí? No sirve de nada perder tiempo en buscar culpables de un bug, ¿sí? Es decir, y me ha pasado, vuelvo a otra anécdota. Una vez estamos trabajando con alguien, este alguien pues se integró recientemente al equipo, ya había la aplicación estaba muy avanzada, tenemos todo ya listo, tal, o bueno, casi listo, se había integrado para los nuevos features porque yo había cogido otro proyecto. Y había un fallo, ¿vale? Él incluyó un feature nuevo, no probó los casos alternativos de otros módulos, porque había cosas que se estaban reutilizando y pues ocurrió un fallo, lo normal, vamos, que es un escenario típico. ¿Y qué pasa? Que se enfrascó, o sea, se cruzó de brazos y empezó a formar rollo. No, que es que yo no puedo trabajar así, que es que no tenemos data de producción, que es que esto yo no sé si es real o no. Teníamos mock data con la misma estructura que venía de producción, pero pues obviamente no era data de producción, o sea, no era la cantidad de data que había en producción, ya está. Bueno, se ha puesto en este tema, ¿no? Y teníamos un grupo, creo que de WhatsApp, ahora que recuerdo, o de Zoom, una cosa así. ¿Y qué sucede? Que se puso allí y la cosa era... o sea, tardamos como 15 minutos en el grupo. Hasta que yo contacté a mi manager por privado y le dije, mira, yo lo resuelvo, pero es que yo no le veo sentido a perder media hora aquí peleándonos por cómo está todo, o sea, echándole la culpa al sistema, para después echarle la culpa a otra persona, para después echarle la culpa a yo que sé quién. Si podemos revisar el problema, solucionarlo, documentarlo y se acabó. ¿Sí? A lo que mi manager, de hecho, me dijo, dale. O sea, es más, si quieres salte del grupo, yo qué sé. O sea, no le pares, o sea, que no te distraiga porque es eso. Entonces, los fallos se solucionan mucho más rápido cuando evitas justamente lo que es buscar culpables, a menos que sea necesario después. Si es necesario después, adelante. Pero si no, tomen los errores, los bugs, los problemas, los defects que les lleguen, lo que sea, como equipo. ¿Bien? Los resuelvan, ¿sí? Y ya está, se acabó, solucionado. Eso les va a ayudar a verlo todo siempre en equipo, ¿vale? Y eso les va a dar mucho valor como equipo dentro de la empresa o como freelancers o lo que sea, ¿bien? Pero recuerden que están trabajando en equipo, son parte de algo mucho más grande, o sea, son parte de un equipo y por lo tanto hay que trabajar juntos, tanto para los éxitos como para los errores, ¿vale? Así que ojito con eso. Aparte que eso también puede dañar comunicación, confianza dentro del equipo y otro poco de cosas. Luego, eso también tiene que ver con la parte de los equipos. Y ya los leo en el chat, ¿eh? Ya vamos allá. Que son 37 puntos y vamos por el 14. Claro, hay otros de más adelante que ya he tocado, ¿vale? Así que los voy aquí tachando. Pero hay varios. Sí, hay bastantes. Luego, al ser parte de un equipo, sea que seas líder o no, haz y considera propuestas de mejora. ¿Sí? Básicamente porque nadie se las sabe todas. Hombre, Helsing, muchísimas gracias por esa raid con 5 personas. Bienvenidos a Promoción Español. Helsing, por ciento, es el mod del canal. Así que denle calidad, bienvenida. Y hace coworks, por cierto. Si están allí, ¿cómo se llama? Pensando en hacer coworking y tal online, pues se van al canal de Helsing y ahí lo tienen. ¿Sí? Ya vendrá ahora el tiempo de todos los canjes que tengo aquí, shouts y todo lo demás. Ya vamos allá. Lo que estaba diciendo, ¿sí? Al ser parte de un equipo, sea que seas el líder o no, hacer y considerar propuestas de mejora. Básicamente porque nadie se las sabe todas, nadie viene aprendido del todo y nadie maneja el 100% de nada. ¿Bien? Que tienes 20 años, 30 años, 50,
A menos que hayas creado JavaScript, no has manejado el 100% del lenguaje en tu día a día porque básicamente no usas todos los features del lenguaje en tu día a día. O sea, usas los que te sirven para un proyecto y un contexto en particular y ya está. ¿Bien? Hay cosas que pues tienes que recordar de la documentación, hay cosas que cambian conversiones y tienes que ir a documentarte. Siempre es muy dinámico el tema del conocimiento aquí, ¿vale? Entonces, una cosa que a mí me gusta también alentar a mi equipo y también hacer yo, cuando ya tengo tiempo en el equipo, ojo, y que sé el por qué está construido el proyecto como está y el cómo trabaja el equipo y todo lo demás, es comenzar a, pues, proponer mejoras en un tono siempre diplomático y siempre con buena vibra y buena intención, ¿vale? Y siempre dispuesto a que te digan que no, porque también puede pasar, ¿no? O sea, si tú propones una mejora que implica un refactor o que implica tiempo de desarrollo y no hay presupuesto, pues obviamente te van a decir que no y es normal, no pasa nada, ¿vale? Pero proponer mejoras siempre es útil, siempre es bueno y pues siempre se considera y se debe de considerar desde el liderazgo del equipo y también desde siendo parte del equipo, ¿vale? Voy con un ejemplo rapidillo. Ahora mismo, lo que estamos hablando antes de mi labor como Scrum Master ahora mismo, mi labor o mi objetivo es deshacerme de mi rol, básicamente, o sea, que mi equipo sea autosuficiente, ¿sí? Yo los guío, les doy apoyo técnico porque también soy su technical leader, pero aparte, mi labor a nivel de lo que es agilidad del equipo es deshacerme de mí. O sea, yo no quiero que mi equipo dependa de mí para ser ágil, ¿sí? Quiero que sean autosuficientes, quiero que ellos mismos puedan gestionar su propio trabajo y que vengan a mí o acudan a mí por ayuda o por bloqueos, nada más, ¿sí? Que yo no tenga que estar detrás del equipo diciendo, mira, es que la empresa nos exige que hagamos Scrum, entonces tenemos que hacer daily sin nada de y los haga perder tiempo con reuniones que quizá pueden ser un correo, ¿sí? Que quizá pueden ser un chat, etc. ¿Qué fue lo que hice recientemente? Pues me di cuenta de esto en las dailies, dije, mira, no tiene sentido la daily, porque muy poco bloqueo sale, porque ya son bastante autosuficientes, ¿sí? Además de que siempre estoy ahí con ellos. Entonces lo que les dije fue, bueno, mira, lo que hice fue automatizar el proceso de la daily, y es un bot chat de Teams. Bueno, sí, es un bot, pero no es que desarrolle el bot, sino que está con Power Automate, que viene integrado en Teams. Y lo que hago es un flujo semanal de que todos los días a la misma hora, pues sale el bot, pregunta lo típico de una daily, y yo veo el reporte y pues ya yo actúo en función del reporte. Si hay algún bloqueo de alguien, lo contacto directamente y no molesto a los demás, ¿sí? Y los demás no tienen que interrumpir su codificación, su concentración u otras reuniones que tengan por venir a una daily de 15 minutos, ¿vale? Ojo, no estoy diciendo que las dailies sean inútiles. Estoy diciendo que esto puede aplicarse como ejemplo, ¿vale? Dependiendo de la naturaleza del equipo, dependiendo de cómo esté el proyecto, de qué proyecto estén atendiendo. O sea, hay varios factores aquí que me permiten a mí automatizar este tipo de flujos. Hay otras situaciones en las que no puede automatizarse porque tiene que ser una reunión concretamente, ¿bien? Pero esa es la idea. Entonces, este tipo de propuestas siempre vienen útiles a consideración. ¿Por qué? Porque pueden mejorar el rendimiento del equipo y pueden mejorar también la integración de los equipos, ¿bien? O de las personas del equipo, ¿vale? Ok, vamos aquí rapidillo con el comentario de SyscoDev, que está interesante, ¿sí? Lo de las reglas de negocio. Hay algo súper usual y que a mí me perturba en demasía, que es que se ve el trabajo y no solamente se ve desde afuera, sino que muchas veces se ve incluso desde uno mismo, o sea, como desarrollador. Ves tu trabajo como que cojo un ticket de Jira o de Trello o de lo que sea que estés usando, ¿no? Y el ticket dice, la historia de usuario dice así: necesitamos un botón que dispare una modal que tiene un formulario de registro. Ya está, ¿sí? O si no, pues el típico, ¿no? Como usuario quiero un botón que me muestre una modal para poder registrarme en la plataforma. Da igual cómo lo pinten, ¿vale? Lo que se ve, a grandes rasgos, es que necesitas crear el botón, la modal y el formulario como feature. Y no ves, digamos, la imagen grande, ¿no? De toda la cuestión. ¿Dónde encaja ese botón, esa modal y ese formulario dentro de la solución que tú estás desarrollando? ¿Sí? Sea una solución interna de la empresa, sea una solución para un cliente, sea una solución para, yo qué sé, un producto de software X, ¿vale? Tienes que encajar esa funcionalidad dentro de una imagen más grande. ¿Por qué? ¿Y por qué lo recomiendo hacer? Porque a partir de encajar eso en el resto de tu sistema, te hace entender mejor, pues, el por qué está esa modal ahí, el por qué es un botón, por qué es una modal y el por qué es un formulario. Si lo entiendes, el por qué, a nivel de negocio, a nivel de requerimiento de usuario, si entiendes el por qué, puedes plantear mejoras. Si de repente el flujo no te cuadra, porque tú dices, bueno, mira, pero es que la plataforma se trata de esto, sería más útil para el usuario
¿sí? A X nivel, por ejemplo, nivel de accesibilidad, que no fuese una modal, sino que estuviese aquí en plano. O mira, tiene demasiados campos, ¿no sería mejor a nivel de user experience o de accesibilidad, pues poner menos campos? ¿Para qué necesitamos este dato? O sea, ¿por qué negocio requiere este dato? No, porque sí, no, eso no es una razón. O sea, ¿por qué requieren este dato? O sea, es necesario cómo lo uso yo en mi flujo de datos. O sea, ¿para qué lo uso dentro de la plataforma? Todo ese tipo de detalles son súper importantes porque van a jugar un papel en el desarrollo, ¿sí? Y por lo tanto van a jugar un papel en que ustedes propongan mejoras o busquen debilidades del sistema para implementar esas mejoras, ¿vale? Entonces, ojo con eso. Siempre, siempre traten de ver la imagen grande y siempre traten de entender todo lo que requiere negocio para poder hacer mejoras sobre eso si aplican. Ojo. Pero siempre busquen entenderlo todo. Repito, ese es el core de lo que hacemos. No es cuántas líneas de código pueden escribir en 8 horas. Es entender bien el negocio. Si entiende bien las reglas de negocio, el sistema va a tender a salir bien, ¿sí? Cuando no entendemos o cuando decimos, ah, sí, dame eso, yo resuelvo, ahí comienzan los problemas porque puede ser que tú estés captando algo de forma errónea o puede ser que no te lo estés planteando todo a nivel de casos de uso. Y ahí es cuando comienzan a salir bugs después en QA que dicen, mira, pero este flujo no está validado y este tampoco, ya, pero es que eso no está en la historia de usuario, ya, pero es que es lógico. ¿Eh? No lo pregunté, ya. No es mi culpa, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, ¿vale? Así que eso está súper interesante. Luego, tenemos dos cosillas aquí. La primera, que también ya no se meten APIs por kilos como las patatas, no. La primera, tiene que ver con algo que siempre repito mucho en el debatón. Para los que no conozcan qué es el debatón, que por cierto, la próxima edición comienza el día 17 de julio, ¿vale? Tienen por aquí un enlace. Es un evento que tenemos aquí en la Comunidad de Programación Español para trabajar en equipo. ¿Sí? La idea es que, sobre todo juniors, puedan inscribirse aquí, puedan desarrollar un proyecto en equipo y aquí los guiamos con más o menos cómo se lleva un proyecto en una empresa. Trabajan con Git, desarrollan el proyecto y se pueden quedar con el proyecto y todo se hace por aquí, por Twitch y por Discord, ¿vale? Si les interesa participar en la próxima edición, pues ahí lo tienen. Además hay premios, no solamente premios a nivel de sponsorship, sino también premios como validaciones de skill en LinkedIn, entre otras cosillas, ¿vale? Entonces, bueno, cierro yo aquí el spam, pero si quieren ver de qué va la cosa, está ahí en ese enlace. Ajá. Por cierto, ese enlace de Luffy no es real, ficticio. Él quiere, pero no se debe. Otro punto. Definir y documentar antes de empezar a desarrollar. Documentar estándares, ojo. Ya hablamos de documentación a nivel de decisiones y tal. Ahora hablemos de estándares de codificación. Esto yo siempre lo remarco un poquillo en el debatón, no solamente la parte de estándares, sino también la parte de cómo levantar el sistema, de dependencias, de qué hacer para, por ejemplo, cuando un desarrollador se incluye al equipo, pues cómo levanta el proyecto, ¿no? ¿Qué pasos tiene que seguir? Toda esa parte de tenerla documentada. Esta documentación va a hacer que la integración de alguien en el equipo sea mucho menos traumática, ¿sí? Y además va a hacer que todo el código a nivel de formato sea mucho más legible y sea mucho más congruente, ¿sí? O sea, no vas a tener de repente un componente con todos los métodos en camel case y el otro con snake case, ¿bien? Que ahí ya se pone a despericar la cosa. O si no, lo que puede pasar también es que tú vayas a revisar una pull request y te marque 100 cambios en un archivo y resulta que hiciste un cambio, pero el resto son tabs. Los cambiaste por espacio, ¿por qué? Porque no tienes la misma configuración del linter de tu equipo. ¿Sí? Entonces, ojito con definir todo este tipo de cosas al inicio del proyecto para que todos trabajen sobre una misma base estable. Ya viendo cosillas por ejemplo, componentes, ¿vale? Diría que una regla aquí importante a también tener en cuenta siempre es la regla del Boy Scout. Para los que no la conozcan, la regla del Boy Scout es súper sencilla. Es básicamente dejar el código más limpio de lo que lo encontraste. Ya está. Si yo estoy tocando un componente que ya está hecho, pero le estoy agregando alguna cosilla, estoy cambiando alguna cosilla y veo algo que se puede refactorizar porque se puede mejorar a nivel del que sea, de legibilidad, accesibilidad, documentación X, lo dejo más limpio. Mi deber es dejarlo más limpio de lo que está. Eso, pues, obviamente va quitándonos deuda técnica, porque el refactor, ojo, el refactor no debería ser una tarea en bloque. La tarea de refactor debería ser continua y en pedacitos, ¿sí? O sea, ir poco a poco refactorizando nuestro código para que siempre esté un poquito más limpio y eso nos quita trabajo de encima, ¿vale? Y es mucho más factible atenderlo al mismo tiempo que estamos atendiendo un feature, ¿vale?
que el refactor nunca acaba, justo. Que luego tomar todo lo que tenemos que refactorizar y llevarle una tarea de 10 días por todo el equipo. O sea, no. Porque ahí va a tender mucho más a que todo falle o a que algo falle. O sea, independientemente de si es grande, si es pequeño, pero algo muy probablemente vaya a fallar con ese refactor, ¿sí? E incluso los merges van a ser más traumáticos, las pull requests también. O sea, ahí se empiezan a acumular un poco de cosas. Entonces siempre tengan en cuenta la regla del Boy Scout cuando estén trabajando en equipo, ¿sí? Que va a ser pues casi que el 100% del tiempo. Luego, otra cosa importante, que yo creo que tiene que ver con uno de los puntos anteriores, es adaptarse a los cambios, ¿bien? Porque no siempre vamos a trabajar con lo mismo ni bajo las mismas condiciones. ¿A qué me refiero con esto? Ya les había comentado antes que no siempre vamos a estar en un equipo desde cero, ni con el stack Ultra Plus, ni con el último stack del mercado, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, parte de la paciencia que tenemos que tener y de también la expertise y nuestra capacidad de adaptación tiene que ver con adaptarnos a distintos stacks. Bien, no necesariamente tenemos que saber todos los stacks existentes y habidos y por haber, pero sí ser capaces de adaptarnos a otra tecnología. Bien, o que de repente estamos en un puesto de frontend y la empresa necesita pues apoyo en el back, pues si nos podemos documentar y pues apoyar, aunque sea un poquito, pues lo podemos hacer. ¿Sí? Obviamente esto ya tiene que ver con negociación dentro de la empresa y todo lo demás. No estoy diciendo que trabajen de gratis en otro departamento, pero se entiende la idea. ¿Bien? Entonces, ojo, que la cosa va también de adaptarnos un poco a los cambios y a las condiciones en las que entramos a un proyecto. ¿Sí? Y bueno, eso se liga con lo que estábamos hablando antes del tema de frustración. Ligado a la refactorización, tengo otro punto por aquí, voy marcando los que están relacionados, ¿vale? Que es justamente... hay muchas veces en las que como desarrolladores nos enfrascamos un poquillo, yo diría que mucho, ¿vale? Es decir, nos enfrascamos en un bug o en una solución o en algo por el estilo, ¿sí? Y no caemos en cuenta, lo sabemos, pero no caemos en cuenta, que es lo más irónico de la cuestión, en que siempre hay más de una forma de resolver un mismo problema, ¿bien? Entonces, siempre va a haber alguien que lo resuelva de forma distinta. Puede ser más o menos performante, puede ser más o menos limpia, pero siempre va a haber otra forma de resolverlo. Entonces, aquí, y esto también aplica para el estudio, ¿sí? Constante, ojo, siempre es bueno saber o leer código ajeno, bien, saber cómo resolvería alguien otra cosa. Para esto hay, por ejemplo, pair programming, ¿sí? O también, pues, open source o lo que sea, o simple y llanamente lectura de código en el repositorio que no hayas tocado tú, ya está. Entonces, aprende de este tipo de formas, de este tipo de esquemas distintos para resolver los mismos problemas que estás resolviendo tú. Aprende de ello, ¿sí? Refactoriza y sigue. Ya está, ¿vale? Recuerden que al fin de cuentas aquí nuestra caja de herramientas está en el cerebro. Mientras más puntos de vista tengamos para resolver distintos problemas, pues mucho mejor vamos a resolvernos nosotros porque vamos a tener un mayor aspecto o espectro de resolución, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Siempre aprendan de los demás. Siempre que puedan preguntar o invitar a alguien a programar con ustedes o lo que sea, pues aprendan de cómo piensan para que ustedes también consideren otros casos a la hora de resolver un problema en el que estén ahí enfrascados, ¿vale? Es súper útil. Vale, esto tiene que ver con colaboración, esto me lo puedo saltar porque justamente es colaboración con otros desarrolladores y pues también con gente de negocio o usuarios finales, ¿vale? Siempre colaborar con todos los que puedan, y con colaborar me refiero a estar ahí, a preguntar, a verificar cada entregable que ustedes, vale la redundancia, entreguen, ¿sí? Que lo verifiquen, que los usuarios finales, los de negocio, lo verifiquen, que esté bien adaptado a las necesidades del proyecto y todo lo demás, ¿vale? Que el feature esté como ellos necesitan que esté, ¿bien? Y eso se logra, pues yendo ahí, teniendo una reunión con ellos, una demo, lo que sea, pero necesitan esa confirmación. Y si no, ojo, si no, todo. Y esto, créanme que es un consejo de oro. Y que me ha salvado a mí de muchísimas cosas muy chungas. Todo, señoras y señores, por escrito. Si ustedes llegan a tener una reunión con un equipo, llámese desarrollo, diseño, arquitectura, lo que sea, negocio, product owner, Scrum Master, cliente final, llámese como se llame. Si ustedes tienen una reunión de cualquier índole para cambiar algún feature, algún alcance, el color de un botón, me da igual. Todo cambio
pásenlo y confírmenlo por escrito. Entiendas, un correo electrónico vil y vulgar. Si ustedes después de la reunión pasan ese correo electrónico, aunque nadie les responda porque me pasó, ojo, aunque nadie les responda, ustedes están salvos. ¿A qué me refiero con esto? Después, al final del proyecto, cuando les quieran reclamar, no, es que yo no sabía de ese cambio, ustedes van y muestran el correo. Aquí está. La reunión pasó en tal día, tal, te mandé una copia a tu correo, ¿la revisaste? No, pues no es mi problema. Ahí está. Y ojo, una cosa, porque yo sé que esto entra en conflicto con el tema del trabajo en equipo, ¿sí? Porque siempre hay muchos equipos involucrados y la idea es que trabajen como uno solo. Pero lamentablemente, en muchos proyectos, si no en la mayoría, el negocio funciona de la siguiente forma. Están los equipos y cada equipo trata de salvaguardarse para el mismo, ¿sí? De que yo cumplí con mi trabajo, los demás no sé ni me interesa. A menos que haya que culpar a alguien. Si hay que coger un chivo expiatorio, el primero, el que sale por defecto, es el desarrollador o el equipo de desarrollo. Casi siempre, ¿sí? Entonces, siempre traten de, repito, ser diplomáticos, afrontar todo con buena vibra, ser pacientes, calmados, pero también jueguen a la defensiva. Todo muy chévere, todo bien, la reunión genial, me caen bien todos, pero te paso una copia por correo por si acaso. Y el por si acaso salva. Se los digo yo. Ojo con eso. Así que todo por escrito, ¿sí? Traten de hacerlo así.